Erev Tov, Shavua Tov. Muy bienvenidos, muy bienvenidas al encuentro de Rambam diario a Ilhot Shabbat. Ya promediando Ilhot Shabbat, estamos ya en el último capítulo, en el anteúltimo capítulo, perdón, capítulo 29 de Ilhot Shabbat, y prácticamente debemos celebrarlo como una finalización, porque el tema es extenso, obviamente, que se vio interrumpido durante varios espacios del estudio por diferentes motivos. Muy bien, vamos a estudiar para la Refuah Shlema de Shoshana Batzalja, Susi Lipman, su señor esposo, Raúl Lipman, Reuben Ben Rachel, que Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema para la Refuah Shlema de nuestro querido Badia Hafif Ben Yaakov, que Kadosh Baruj Hu le envíe Refuah Shlema, Beriut Eitana, mucha fuerza y fundamentalmente una mejoría total, que recupere también sus fuerzas, ante todo y por sobre todo. Muy bien, Kli Sheaya Malei Yain, dice la halajá número 16, un recipiente que estaba repleto de vino, afilu mahazik kama rebi'iyot, aunque tenga varias rebi'iyot, quiere decir varios 86 centilitros, quiere decir es un recipiente grande, Im shatam mimenu meat, si bebió aunque sea un poquitito del mismo, Hareize pegamó, ya eventualmente lo ha dañado a ese vino, benipsal, ya no resulta un vino apto para Kiddush. Ve'en mekadeshim al ashear mipnei shehu keshiurei kosot. Y entonces no se puede. Si yo tenía una copa enorme y tomé un poquitito del vino, eventualmente eso se llama yain pagum. No puedo beber nada absolutamente del vino, aunque sea muy pequitito, porque dice, no se puede hacer kiddush sobre lo que queda, a pesar de que sea mucho, eventualmente, porque porque esto es como si sería lo que resta, lo que quedó de resto en la copa, y por supuesto no es derech kavod, no es una circunstancia de honor para el Shabbat Kodesh que yo esté tomando de ese vino. Lo mismo pasa, ampliando obviamente el comentario del Rambam con vuestro permiso. La idea es esta. Muchos acostumbramos eventualmente a que tomamos de la copa del vino, del kiddush, y le damos de beber a los demás. Saben que eso no se debe hacer. No se debe hacer porque el yain que yo tomé se lo llama precisamente yain pagum. Pagum quiere decir dañado. ¿Qué significa dañado? Este es el motivo que el Rambam me explica. Es como que te estoy dando de tomar a ti. Sheyare kosot. Quiere decir, te estoy dando a ti los restos del vino. Y eso no es kavod del Shabbat. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo le puedo dar a mi señora de beber porque es ishtoke gufo, es como si fuera yo mismo. Pero a ningún invitado le puedo dar de ese vino. Lo que sí puedo hacer, como mostrábamos en Shabbat, cuando teníamos la posibilidad de hacer Kiddush en Shabbat para poder seguir estudiando al mediodía, a la mañana, a la media mañana, en la comunidad, eventualmente, entonces yo hacía el Kiddush y después venía gente que quería beber de ese vino. Entonces yo, ¿qué hacía? Tomaba la botella de Kiddush y lo volvía a completar. Entonces eso sí se puede hacer. Si ustedes quieren darle de beber de vuestra copa de Kiddush a algún invitado que está con ustedes, entonces lo que hay que hacer es tomar del vino y lo que quedó hay que completarlo con más vino. Entonces ese vino ya no es pagum, ¿de acuerdo? Pero esta tradición de tomar el vino y empezar a poner en las copitas de la copa que yo bebí, no se debe hacer. Y sin embargo, creo que mucha gente, para no decir la mayoría, es lo que hace. Entonces tenemos que aprender, obviamente, que eso no se debe hacer. Muy bien, la halajá número 17
nos dice el Rambam, Yain sherejo reach hometz. Dice, hay un vino que desprende un aroma de avinagrado. Pero ta'am yain, pero su sabor es como el sabor del vino, ¿no es cierto? Mekadeshim alav. Se puede hacer kiddush sobre ese vino. ¿Por qué? Porque obviamente sigue siendo considerado como vino. Lo mismo yain mazug. Lo mismo con el vino mazug. ¿Qué significa yain mazug? Yain mazug es cuando al vino le agrego un poco de agua. Mazug es mezclado con agua. En una tradición de la mesa sefaradí de servir el yain mazug. Quiere decir, en la tradición marroquí particularmente, se pone al vino, se le agrega un poco de agua. Y esto responde, obviamente, a una viejísima tradición, ¿no es cierto? Que en la antigüedad el vino era muy fuerte. Se lo llamaba yain miguito. Quiere decir, era un vino con mucha efervescencia todavía y estaba como un vino muy vivo. Y entonces, para aplacar un poco la acidez de ese vino, se le ponía agua. Y por eso se llama yain mazuk. Marán, Shulchan Aruch, quiere decir, cuando hablamos de Marán, nosotros nos referimos a Yosef Karo, que es el autor natural del Shulchan Aruch. ¿Qué dice Marán Shulchan Aruch? Dice que es mejor, él sostenía que era mejor siempre agregar un poco de agua al vino, solamente que no le agregue mucha agua, o sea, más de lo debido, ¿no es cierto? Y entonces hay que tener cuidado también con la cantidad de agua que contiene el vino. No todos los vinos para los sefaradim son ksherim para kiddush. Quiero que lo sepan. Hay vinos muy famosos en Estados Unidos que son muy ricos. Manisevich, por ejemplo, que para la tradición sefaradí no son aptos para kiddush. O sea, siempre que uno compra un vino, tiene que tener el reparo de saber que ese vino es kasher para kiddush. Así dice kasher de kiddush, de arba kosot. Y para las 4 copas de Pesach, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Porque para los sefaradim, eventualmente, si el vino tiene mucho agua, o tiene un gran porcentaje de agua, por ejemplo, 40% de agua y 60% de vino, no se considera vino. No así para los ashkenazim. Con respecto al yain mazuk, al yain que se le ponía un poquito de agua, el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que es la versión, de la Ashkenazí del Shulchan Aruch. Sabemos que tenemos en el Shulchan Aruch lo que está escrito de acuerdo a la naturaleza del Shulchan Aruch, que fue escrito por Marán Yosef Karo, Sefaradí, Edot HaMizrach, y a eso se le agregó el comentario en letras de Rashi de los agregados del Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que trae toda la tradición ashkenazí. Dice Hagá, entonces él pone allí todo lo que acostumbra el mundo ashkenazí. Y esto fue fantástico, porque en tiempos paralelos, el Ramá en Ashkenaz y Maran Yosef Karo en Tzfat, en Israel, estaban componiendo un libro de Halajá para el pueblo de Israel. Y la humildad de los sabios fue tan grande que el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, un gran didacta, aceptó que sus comentarios ingresen en el Shulchan Aruch, de manera que haya una sola halajá. Y por eso el Shulchan Aruch, que es el código de la ley judía por naturaleza, de donde después se desprenden todos los libros de halajá posteriores, pero el Shulchan Aruch es Jobá, es el deber de cada uno de conocerlo y de poder estudiarlo. Entonces se aceptó hacer el Shulchan Aruch dual, y de manera tal que haya una sola halajá en el pueblo de Israel, nada más que tiene las costumbres y tradiciones de los ashkenazim también, fuera de los sefaradí. El Ramá escribe con respecto a los vinos que en sus países
el vino es de buena calidad, y entonces no necesitan agregarle nada de agua. Y eso también es un fenómeno interesante. Muy bien, ahora dijimos, el vino que tiene un aroma a vinagre, a vinagrado, pero tiene sabor de vino, sirve para kiddush. Lo mismo el vino al cual se lo corta con un poquito de agua. Después aparece otra dimensión, Yain Simukim. Yain Simukim está hablando de el vino, por supuesto de uvas, pero es de pasas de uvas. Quiere decir, es un vino que no tiene toda la fortaleza de la uva, pero sí son las pasas de uva, las uvas secas, ¿verdad? Mekadeshim alav. Es decir, se puede hacer kiddush sobre ese vino desde ya, Yain Simukim, o sea, se lo puede utilizar, pero dice el Rambam, quiere decir, con la condición de que esas pasas de uva todavía tengan algo de humedad dentro de sí. ¿Qué significa que tengan humedad? Que si yo los apisono, también que salga algo de su néctar, de su miel, eventualmente de su producto. Entonces es interesante que hay otro, el vino que se llama Yain Tzimukim. Explica los distintos poskim que el vino de pasas de uva era apropiado también para libar en el Mizbeach, ¿no es cierto? Pero bediabad, no lejatjila, no a priori. En el Mizbeach saben que todos los días se libaba vino, porque el vino acompañaba el corbán, porque el corbán representa la forma de aproximarme a Dios, ¿no es cierto? Y eso representaba también ser acompañado con la forma en que debo servir a Dios, que es la Avodat Hashem Besimha, hacerlo con alegría, y el vino representaba la alegría. Entonces dice, Bediabad, en forma retroactiva, no a priori, también el Yain Tzimukim, el vino de pasas de uva, servía para libar en el Mizbeach. Esto lo trae el Rambam en Ilhot Isurei Mizbeach, en las leyes que hablan acerca de todo lo que estaba prohibido con respecto al altar del templo de Jerusalén. Y por lo tanto, si se podía libar en el altar, como estudiamos, entonces por supuesto se podía utilizar para Kiddush. Ahora, entre los poskim, quiero traerles la halajá moderna también, creo que vale la pena porque son temas inherentes a nuestros días. Existe, por supuesto, un disenso hoy en día entre los distintos juristas acerca de su característica. Obviamente, dicen que estas pasas de uva se refieren a uvas, o mejor dicho, a pasas que fueron exprimidas tal cual están. Quiere decir, exprimidas en seco, sin que se les agregue a ellas agua en general, hasta que salió de ellas el producto final, que es el vino. ¿Está bien? Esto lo explica Rabbi David Ben Zimbra, que es Ilhot Isurei Mizbeach, cuando él explica las leyes de las prohibiciones inherentes al altar de Jerusalén, comentando al Rambam. Rabbi David Ben Zimbra es uno de los comentaristas del Rambam. Entonces, es importante. Pero hay otros juristas que dijeron que permitieron también los simukim, las pasas de uva, hasta que en el momento que les pusieron un poco de agua. Y entonces las exprimieron. Y esto es las del Yavetz, las Sheilot Uchubot, la responsa del Yavetz. En tercer lugar están los que dicen que hablan del agua que se desprendió de los tzimukim hasta que las aguas mismas recibieron el gusto del vino y se consideran como vino. Por lo tanto, para poder llegar a la definición final de la halajá, es Mejola de Ot,
para todas las ideas, para todas las posiciones, nitar lekadesh afal mei mishrat simukim. Está permitido hacer kiddush también sobre esas aguas que se han decolado de las pasas de uva, porque se considera como si fuera yain mazug, como si fuera el vino mezclado con agua. Shafalpiche pasul le nisug kasher kiddush. A pesar de que ese vino que tenía agua era pasul, era no apto para el nisug, para libar, para poner en las canaletas del Mizbeach, del altar de Jerusalén, era kasher para kiddush. Y así muchos se acostumbraban en el pasado, cuando el vino, tal cual nosotros hoy lo tenemos en tanta abundancia, no lo tenían para conseguir, obviamente, y esto tiene que ver con las distintas etapas y las distintas usanzas. Ustedes tienen que recordar fundamentalmente que cuando el pueblo judío estaba en su tierra, el vino no faltaba. En las diásporas crearon, perdón, las diásporas crearon todo el sistema del vino que toma mi vecino que yo no puedo tomar. Se llama Yain Nesej. Y obviamente ese vino que se utilizaba para un culto eventualmente eclesiástico o idolátrico, lo que fuera, estaba vedado para mí. No estaba siempre el vino al alcance de la mano. Entonces era más fácil poder hacer vino de las pasas de uva, que uno podía comprarlas sueltas y poder crear ese vino. Por lo tanto, sepamos que las circunstancias nunca fueron fáciles. Muy bien, hablamos entonces del vino con aroma de vinagre, pero que tiene sabor a vino, el vino que se le echa un poco de agua, el yain tzimukim, el vino de pasas de uva, siempre y cuando tengan su humedad y que se les pueda sacar ese resto de vino antes de ser apisonadas. Vejen yain hadash migito. También el yain hadash migito. Quiere decir, veloshe tasas kol tzorko. Quiere decir, es el vino todavía de su gat. El gat significa cuando el vino está todavía en sus toneles y se está todavía en preparación, está en efervescencia. Y todavía no terminó de efervecer, también se lo puede hacer para kiddush. No es muy aconsejable, porque obviamente es un vino muy fuerte. Pero bueno, vuelvo a repetirles, ¿no? No todos los tiempos coincidían para tener lo que uno hoy por hoy, perdón, tiene tantas bodegas y tantos vinos tan ricos, por lo menos aquí en Israel, y también en varios países de Europa. Dice el Rambam, Besojet Adam Eshkol Shel Navim, dice, eventualmente, uno puede exprimir un racimo de uvas, lo puede exprimir, que es muy fácil la expresión, y puede bendecir en su momento, Boré pedía Gefen. Medina Sherobre Reina Shehar, dice, cuando estamos en un país donde la mayor parte de su vino es Shehar, es un licor, quiere decir que está hecho de otros frutos, no necesariamente de uvas. Afalpishu pasol y kiddush, a pesar de que ese licor es pasul, es no apto para hacer kiddush, mutarle abdil alad. Sí se puede hacer abdalá sobre él. Oil beú jamar a Medina, porque se considera jamar a Medina. Quiere decir, se lo considera como si fuera el vino con respecto a ese lugar. Entonces, jamar Medina lo puedo utilizar para abdalá, no lo puedo utilizar para kiddush. Entonces, si no tengo vino, eventualmente, como estudiamos ya en el Rambam, hacemos el kiddush sobre la jalot. Pan no va a faltar nunca en nuestra casa, Baruch Hashem, y por lo tanto se puede hacer el kiddush sobre la jalá. Quiere decir, no tengo vino, olvidé de comprar, se echó a perder, se rompió la botella, lo que ustedes quieran. Y entonces sí. Pero si quiero hacer
el Abdalá con licor, puede ser licor de chocolate, o licor de huevo, o licor de granadina, o lo que fuera. Eso se consideran Hamar Medina. Es lo que se considera en ese país algo importante, como un licor o como licor de vino, no, por supuesto. Entonces se puede hacer con ello. Bien, muy bien. Esta es la halajá número 17. La halajá número 18. Dice Rambam, que Shem Shemekadeshim Belele Shabbat o Mabdelim Bemutzai Shabbat. Dice, así como se suele hacer el Kiddush la noche de Shabbat y se hace la Abdalá a la salida de Shabbat. Por supuesto que hacemos Kiddush, también estudiamos el sábado a la mañana, ¿sí? Donde la Jobá, la obligación, la hacemos ya por una costumbre, porque es una obligación establecida de índole rabínica. El Kiddush del viernes a la noche, obviamente, es un Kiddush emanado de nuestra Sagrada Torá. Zahor et Yom HaShabbat Bekadesho. Recuerda el día de Shabbat para Lekadesho, para santificarlo. Y por lo tanto, Zohreu Alayain, dijeron los Jajamim, recuérdalo a través del vino. Entonces, así como se hace el Kiddush en la noche de Shabbat y se hace el Abdalá en Motzei Shabbat, ¿sí? Entonces, quiero hacer una aclaración también, perdón, con respecto a los restantes. Me están haciendo una pregunta, me la mandaron al teléfono. ¿Qué pasa con la Abdalá? Dice que así se puede hacer con otras bebidas, la Abdalá, si es una bebida conocida, famosa en el país. Y dice Maran Shulchan Aruch, no se puede hacer Abdalá con el agua, obviamente. Pero precisamente bebidas que son embriagantes y no tenemos una bebida como esa, entonces dice que no haga la Abdalá. Hay quienes dicen que si no tiene una bebida como estas que tengan alguna cosa de alcohol, se puede hacer la Abdalá sobre el café o el té. Porque cuando se toma café o té son bebidas importantes y no se toman porque uno tiene sed. Entonces, la diferencia, dice el Tzitz Eliezer, que fue uno de los más grandes poskim, juristas del mundo Ashkenazí, el Rabbi Eliezer Baldenberg, Zecher Tzadik Libraja, que es el autor del Tzitz Eliezer. Él dice, toda bebida importante es aquella que se bebe, pero no para saciar la sed. Entonces también el té y el café, si uno no tiene vino y no tiene un licor o lo que fuera, cerveza, eventualmente para hacer la Abdalá, puede hacer la Abdalá sobre café. Un café con leche también, si en caso de que tenga posibilidades de tomar leche a esa hora. Bien, así que ténganlo en cuenta también para algún Motzei Shabbat diferente. Si tienen ganas de hacer con café, se puede hacer. Obviamente hay que tener la preferencia por el vino. Bueno, decía el Rambam entonces, así como se hace el Kiddush en las noches de Shabbat y también la Abdalá en Motzei Shabbat, y ahora hablamos de las festividades que vamos a recibir, Bezrat Hashem, así también se debe hacer Kiddush en la noche de Yamim Tovim, en los días festivos. Por lo tanto, cuando habremos de recibir Rosh Hashanah, dentro de 2 viernes, con favor de Dios, el viernes a la noche, también es Shabbat, pero también es Rosh Hashanah. Entonces es mitzvah hacer Kiddush de Shabbat y Rosh Hashanah. Yom HaZikaron, como se lo llama en el Kiddush, día del recuerdo, y también se debe hacer Abdalá a la salida del Had, del Yom Tov, y también a la salida de Yom Kippurim, a la salida del día del perdón. Quiere decir, Rosh Hashanah tenemos 2 días, ¿verdad? El sábado, si Dios quiere, y el domingo. Cuando termina Rosh Hashanah el domingo, entonces tenemos que, aparte de hacer el Arvit en la sinagoga y hacer la Abdalá en la Tefilá, Atajonantanu, como decimos en Motzei Shabbat, haremos la Abdalá de Motzei Shabbat en el Kiddush del segundo día de Rosh Hashanah, y la Abdalá cuando termine el día de Rosh Hashanah. Cuando termina Rosh Hashanah, el Yom Tov, la Abdalá es sobre qué se hace, sobre el vino, Boré Peria Gefen,
y solamente la última braja, Hamavdil ben Kodesh Lehol, ben Or Lehoshech, ben Israel Amim, ben Yom HaShivi'im, de Sheshet Yemei HaMaaseh, Baruch Atah Hashem, Hamavdil ben Kodesh Lehol. Esa es la Abdalá que hacemos en Shabbat, pero acotada, porque no ponemos ni perfumes, ni el fuego, ni siquiera hacemos la bendición del Ner. Yom Kippurim llegará para nosotros y entonces tenemos que tener en cuenta que Yom Kippurim también cuando termina, aparte de rezar a Arbit y aparte de hacer Birkat Levaná, wow, Rabino, cuántas cosas me está poniendo, yo quiero ir a mi casa a comer algo y a tomar algo y te está poniendo más y más y más. Bueno, empecemos bien el año, ¿no? Hagamos todas las mitzvot que podemos hacer. Entonces en Yom Kippurim, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la Abdalá en el Arbit, Atajo Antano. Muy bien. Y después hacemos Abdalá en nuestra casa. Cuando llegamos en la sinagoga, por supuesto, perdón, y en nuestra casa. Ahora en la sinagoga hay que hacer 3 brajot, y en la casa también. Siempre y cuando hayamos dejado encendida una vela durante todo Yom Kippurim, y que esa vela no se apagó cuando terminó Yom Kippurim. Se lo llama Ner Shabbat. No quiere decir que pasó el Shabbat. Shabbat es también la festividad. Entonces, Ner Shabbat es un Ner que estuvo todo el tiempo prendido. Entonces, si estoy en el Beta Knesset, tenemos esa luz encendida desde la víspera de Yom Kippur hasta Motzai Yom Kippur, entonces decimos Boré Peria Gefen, Boré Meorea Esh, creador de los fulgores del fuego, y después Amabdil Ben Kodesh Lehol. ¿Por qué se hace la bendición del fuego si no es Motzai Shabbat? Porque nosotros decimos brajá sobre aquello que no pudimos disfrutar. Se puede oler perfume en Yom Kippur, no hay ningún problema de hacerlo, ninguna prohibición tampoco. Pero el fuego no lo pudimos disfrutar. ¿Por qué? Porque no está prohibido cocinar, ¿verdad? O sea, mejor dicho, no se puede cocinar porque no se puede comer. A no ser que tenga un niño o una persona anciana, enferma, en mi casa y que le tenga que cuidar. Pero en última instancia, como no disfruto del fuego, Motzai Yom Kippur, tengo que hacer la bendición sobre el fuego. Lo mismo en mi casa. Si en mi casa quedó encendida una vela de más de 24 horas, puedo tomar del fuego de allí y encender la vela de Abdalá, entonces enciendo la vela de Abdalá y hago la bendición sobre el vino, sobre el fuego y sobre la Ben Kodesh de Hol. Espero que esté claro y si no está claro, por favor, aquí estamos para hacer preguntas, ¿no? Perdón. Bueno, muchas gracias. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo eso, porque a veces, bueno, nos confundimos un poco y seguramente el próximo lunes vamos a detenernos un poquitito en el Kiddush de Rosh Hashanah para que todo el mundo no tenga dudas y fundamentalmente cómo hacemos la Abdalá de Motzai Shabbat, que es una Abdalá sui generis eventualmente, pero que tenemos que hacerla cuando hacemos el Kiddush de la segunda noche o el segundo día de Rosh Hashanah, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver juntos, Be'ezrat Hashem, el próximo lunes. Que Hashem nos dé buena salud. Entonces, hacemos la Abdalá al final del Yom Tov y al final de Yom Kippurim. Shekulam, porque todos ellos han sido denominados Shabbetot Hashem. Así fueron llamados estas festividades. Los Yamim Tovim fueron llamados los Shabbatot de Hashem. Entonces, Shabbetot Hashem no habla solamente de Yom Kippurim, sino que habla de todos los Yamim Tovim. ¿Sí? Y entonces, obviamente, la mitzvah del Kiddush del Shabbat está también referida con respecto a los Yamim Tovim. Esa es la aplicación y explicación que tenemos que tener nosotros. Muy bien. Umabdilim ben Motzai Yamim Tovim lejulo shel Moed. También se hace el Abdalá a la salida del Yom Tov.
Lejulosh el Moed, o sea, cuando termina Pesaj, cuando termina Sukkot, cuando termina el Yom Tov de Pesaj, el primer día, o el primer Yom Tov de Sukkot. Tenemos que hacer la Abdalá para pasar a donde? A Hol Moed, para los días intermedios, ¿verdad? Umotzai Keisam, perdón, Umotzai Shabbat le Yom Tov. Y así también el Motzai Shabbat para el Yom Tov. Quiere decir, Motzai Shabbat para Yom Tov lo hacemos como el Motzai Shabbat de Rosh Hashanah para Yom Tov. Avalem Abdilim be Motzai Yom Tov le Shabbat. Quiere decir, no se hace Abdalá cuando termina Yom Tov y va a ingresar Shabbat. Si termina Rosh Hashanah, por ejemplo, un viernes a la noche y entra Shabbat, entonces no tenemos que hacer Abdalá. ¿Por qué? Porque la santidad de Shabbat es mucho más importante que la santidad del Yom Tov. ¿De acuerdo? Entonces, si Yom Tov termina un viernes a la noche, entonces Pesach terminó el viernes a la noche, o Sukkot eventualmente, o Rosh Hashanah, entonces no hacemos Abdalá. ¿Por qué? Porque entra Shabbat y Shabbat tiene una santidad mucho más importante. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Entendieron? Espero que sí, espero ser claro. Yo no tengo ningún apuro en general y no me gusta dejar a la gente con espacios vacíos, ¿no? La halajá número 19. Nosach Kiddush Yom Tov. Ahora nos trae el Rambam. ¿Cuál es el estilo, el Nusach, para el Kiddush del día de Yom Tov? Nos dice Rambam, tema que vamos a utilizar para el viernes de Rosh Hashanah, aunque también aquí cae Shabbat, por supuesto. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu mikol ha'am, que nos ha santificado entre todos los pueblos. Berromemanu mikol lashon, y nos ha elevado de entre todas las lenguas e idiomas. Bajar Banu va a llegar de Elenu. El Rambam tiene un nusach muy particular. Todavía el nusach no estaba definido como total, como lo tenemos hoy en día, en todos los Mavzolim, en todos los textos para Kiddush. Pero el Rambam tiene su texto, es maravilloso, a mí me encantan estas cosas porque nos muestra las tradiciones, ¿no? Entonces dice, Bajar Banu va a llegar de Elenu. Nos ha elegido y nos ha hecho crecer. Ratzabanu Baifarenu. Nos ha querido a nosotros y nos ha enaltecido. Batiten lanu Hashem Elokenu, esta parte es igual, y nos has dado a Hashem nuestro Dios, Be Ahavá, con amor, Moadim le Simcha, Moadim, fechas celebratorias para la alegría, Hagim Uzmanim, fiestas y tiempos, que son los Moadim, los tiempos fijos, les son para el júbilo. Este Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh, este día, este Yom Tov, este día festivo Mikra Kodesh, como lo llama la Torá, de santa convocatoria. Este Yom Hag HaMatzot Hazeh, esta fiesta, la fiesta de las Matzot, o Hag HaShavuot, o la festividad de Shavuot, o Hag HaSukkot, Zman Jerutenu, si es Pesach, tiempo de libertad, o Zman Matan Toratenu, tiempo de entrega de la Torá, si es Shavuot, o Zman Simchatenu, tiempo de nuestra alegría, si es Sukkot, Be Ahavá, con amor, Zecher Litziat Mitzrayim. Está hablando de los Sheloshet HaRegalim en este Kiddush. Kibanu Baharta, Beotanu Kidashta Mikol Ha'amim, porque a nosotros nos has elegido y a nosotros nos has santificado entre todos los pueblos. Umoadeh Kochecha, y los tiempos festivos para tu santidad, Besimcha Besazón, con alegría y con regocijo, Inhaltan, nos has heredado. Baruch ata Hashem, bendito eres tú Hashem, Mekadesh Israel, Beaz Zemanim, que bendice Israel y a los tiempos festivos. Beimchal liot beshabbat, y si acontece la festividad de Pesach, Shavuot o Sukkot en Shabbat, Mazkir a Shabbat, recuerda, tiene que mencionar el Shabbat. Bejotem, que derek shejotem batfila.
y tiene que terminar el Kiddush como lo hace en la tefila también. Mekadesh a Shabbat ve Israel ve Azemanim, que consagra al Shabbat, a Israel y a los tiempos festivos. Y esto es entonces para el trípode de Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahora, la halajá número 20 nos dice, de Rosh Hashanah Omer. En Rosh Hashanah tiene que decir, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu mikol am, beromimanu mikol lashon. Hasta ahí todo igual. Que nos has consagrado entre todos los pueblos y elevado entre todas las lenguas. Batita en lanu, y nos has dado a nosotros, Hashem Elokeinu, Dios, Hashem nuestro Dios, be'ahava, con amor. Et Yom Tov mikra kodesh hazeh. Este Yom Tov, este día festivo de sagrada convocatoria, mikra kodesh, llamado a la santidad. Et Yom HaZikaron hazeh. Este día de la recordación. Zichron teruah be'ahava. Recuerdo de toque de shofar, con amor. Zecher litziat Mitzrayim. Y otra vez me lleva hacia el inicio. Recuerdo de la salida de Egipto. Kibanu bajarte beotanu kidashta mikol ha'amim, porque a nosotros nos has elegido y nos has consagrado entre todos los pueblos. Udbarja emet, y tu palabra es la verdad. Bekayam la'an, y existe por siempre, jamás. Baruch atah Hashem, bendito eres tú Hashem, atención, Melech al kol haaretz, rey sobre toda la tierra. Porque en Aseret Yemei Teshuvah, en los 10 días que van de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, tenemos que Hamlijeu aleja, dice Rabbi Akiva, corónalo. Hashem es Melech más que nunca. Por lo tanto, Melech al kol haaretz, rey de toda la orbe de la tierra, Mekadesh Israel beyom hazikaron, que consagras a Israel y al día de la recordación. Beimhal liot beShabbat. Pero si esto acontece en Shabbat, como nos va a pasar dentro de 2 Shabbatot, tiene que decir Mekadesh a Shabbat, Be Israel, Be Yom HaZikaron. Israel siempre estamos allí en el medio, para que veamos la importancia de lo que es el pueblo de Israel y el individuo. Mekadesh el Shabbat, Israel y el día de la revolución. Que Shem Shechotem Batefila. Así como terminamos en la tefila. Dice Rambam en la halajá número 21, Belelei Yom Tov Mekadesh Alayain. En la noche de Yom Tov, el Kiddush se hace sobre el vino, como en Shabbat. Be'in en lo yain shaya metave lepat. Bimem lo yain, si no tiene, vino. O la persona quiere comer pan, desea el pan. Entonces, ¿qué hace? Mekadesh Alapat. Se puede hacer. Son las jalot irresistibles que hace la esposa de uno, los hijos de uno, los nietos de uno. Entonces dice, bueno, vamos a hacer sobre la jala. Vejen be Yom Tov, Mekadesh Kiddush Rabba. Y también en Yom Tov va a ser el Kiddush Rabba. Kiddush Rabba, ¿cuál es? De la mañana. O sea que en Yom Tov a la noche tenemos que hacer Kiddush, por supuesto, como en Shabbat. Se puede hacer sobre el pan. Pero mejor hacerlo siempre sobre el vino, ¿no? Que tengamos la precaución siempre de tener que no falte. Y a la mañana del Yom Tov, al mediodía, se hace sobre Kiddush Rabba. Se lo llama, ¿se acuerdan? Kiddush Rabba, porque la única braja es Boreperia Geffen. Pero el mundo sefaradí en particular ama incorporar algunos pesukim, tanto de los, básicamente de los Teilim, empezando de Teilim, los escritos últimos, los que tuvimos, luego pasando por el Naví, Intashib y Shabbat Regleja y Yeshayahu, y después Beyamru Ben Israel, y después la Torah. O sea que pasamos por todos los espacios de nuestro sagrado Tanaj, eventualmente, y de esa forma, entonces es como que nos sentimos dándole una trascendencia mayor. El mundo Ashkenazí lo hace igual, solamente que con menos citas, pero también dice Beyamru Ben Israel. Bien. כיצד מברכים בלילי יום טוב שחל להיות באחד בשבת?
La pregunta que hace Rambam ahora es, ¿cómo se hace la brajá en la noche de Yom Tov que cae día domingo? ¿Cómo hacemos? Bueno, esto es lo que quería explicarles el lunes que viene. Pensé que no íbamos a llegar. Entonces, nosotros tenemos que Rosh Hashanah empieza el viernes a la noche, creo que es 18 o 19 de septiembre, y el primer día es Shabbat. Y el segundo día de Rosh Hashanah es domingo. Eso es Ejad de Shabbat. Entonces, ¿cómo se hace la bendición la noche de Yom Tov? Que va a acontecer el día domingo. Bueno, lo primero que tiene que hacer es la bendición del Gefen. Boreperi a Gefen. Yain. Y después, Mekadesh Kiddush el Yom Tov. Hace el Kiddush de Yom Tov. Yain, Kiddush. אשר קידשנו במצוותיו ורצווה, במצוותיו. ברוך אתה השם אלוהיך העולם, אשר קידשנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לזון, את יום הזיכרון הזה, זיכרון תרועה, באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ברוך מקדש Israel ביום הזיכרון. Y después tengo que decir una brajá, a la ner, decir la bendición sobre la vela, el fuego. No tengo que prender ninguna vela, no, ninguna vela, sino que simplemente tengo que ver la luz que está encendida. Y entonces digo, Boreme Orea es. No se puede encender fuego porque después hay que apagarlo y no lo podemos apagar. Entonces tomamos la luz que está encendida sobre la mesa en el medio ambiente y ya es suficiente. Ni siquiera sobre las nerot que encendimos del segundo día de Yom Tov que mi señora encendió antes del Kiddush. Dejar Mabdil, ¿qué quiere decir? Después hacer Abdalá. Amabdil ben Kodesh el Jor, ben Olejoye. Ben Kodesh el Kodesh, perdón, entre lo santo y lo santo, porque es también Yom Tov. Y termina Amabdil ben Kodesh de Kodesh. Y termina entonces con ben Kodesh de Kodesh, la Abdalá. Y falta una braja más, que tiene que decir Sheheyanu Bekiemanu Beigianu las manos de. Para que se acuerden, cualquier Motzai Shabbat común de todo el año, decimos 4 brajot. Acuérdense de la ciudad de Yavne. Yavne fue el escenario judío después de la destrucción del Bet HaMikdash. Yavne, la Y es Yain, vino. Bet, Besamim, perfumes. Ner, la vela. Yavne termina con He, la letra He de la Abdalá. Por lo tanto, Yavne es Yain, Besamim, Ner, Abdalá. Eso es Motzai Shabbat. Ahora, este Motzai Shabbat que va a venir después del primer día de Rosh Hashanah, tengo que hacer 5 brajot. Y para acordarse, mnemotécnicamente, acuérdense de Yakneaz. Yakneaz. Yud, Kuf, Nun, Hei, Zayin. Yakneaz. Yud, Kuf, Nun, Hei, Zayin. ¿Qué dije? Yod, Yain, vino. Kuf, Kiddush, el Kiddush de Rosh Hashanah. La ner, el ner del fuego, Boreme Orea Esh, con la luz que tengo sobre la mesa. Haz, Hei, Abdalá, Amabdil ben Kodesh de Kodesh. Y cuando termino, antes de sentarme a beber el vino, digo, Sheheyanu Bekiamanu, Zman. Entonces son 5 brajot. Por supuesto que en todos los Mahzorim está todo, obviamente. También hay algunos Sidurim que traen el Kiddush para las festividades. Nada hay que hacerlo de memoria, por supuesto. Yo nunca aconsejo hacerlo de memoria, ni yo me aconsejo hacerlo de memoria. Pero sí acordarse cuál es el orden para que lo tenga presente. Yaknehaz. Yud, Kuf, Nun, Hei, Zayin. ¿Sí?
Espero que esté más o menos claro y que si no, lo vamos a repasar en forma estructurada el próximo lunes. Muy bien. Dice la halajá número 23. Kol lele yom tov, belele yom kippurim, omrim she'eheyanu. Todas las noches que es Yom Tov y la noche de Yom Kippurim, se dice she'eheyanu. No todas las noches. El día que es Yom Tov, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot y Yom Kippurim también se dice she'eheyanu. Las mujeres dicen she'eheyanu en Yom Kippurim cuando encienden las velas. Hay quienes se acostumbran a decir Leadlik ner shel Yom Kippurim y decir she'eheyanu. Otras señoras esperan para escuchar la brajá de she'eheyanu que se dice en la sinagoga. Cuando se termina el Kal Nidre o el Kol Nidre, ahí se dice she'eheyanu. Ubashevish el Pesach, en Mevarjim she'eheyanu. Y el último día de Pesach, que si bien es Yom Tov, es el séptimo día de Pesach, no decimos she'eheyanu. ¿Por qué? Porque no es un regel bifnei atzmo, porque no es un Yom Tov en sí mismo. O kvar bereja lazman bitchilata Pesach. Quiere decir que el día séptimo se considera como la continuación de la fiesta de Pesach y no es una fiesta en sí mismo. Entonces dice, ese día no decimos obviamente she'eheyanu. Y entonces, aparte, bendecimos al principio. Bueno, el punto número 20, la halajá número 24 viene a agregar lo que acabo de explicarles. Seder Abdalá במוצאי שבת, שיברך על היין, ואחר כך על הבשמים, ואחר כך על הנר, וכיצד מברך על הנר, בורא מאורי האש. El orden del Abdalá en la salida de Shabbat es que bendiga sobre el vino, yain, luego sobre los besamim, perfumes, aromas, fragancias aromáticas, y después sobre el ner, la vela. Yavne, ¿no? ¿Se acuerdan? Yain, besamim, ner, y la última letra es Havdalah, con la letra H o la letra Hei. ¿Y cuál es la bendición sobre el fuego? Pregunta el Rambam. Boré Meorei Haesh, creador de los fulgores del fuego. El fuego no tiene un solo color, sino que el fuego, como la vela, tiene varios y varios colores. Entonces, nos dice el Rambam en la halajá número 25, y aquí vamos a llegar hoy a nuestro final. No se suele bendecir sobre la vela el fuego hasta que yeotu le oro. Quiere decir, hasta que yo pueda utilizar la luz que sale de la misma. Quiere decir que puedo ver a partir de esa luz cosas en forma concreta. Entonces tengan en cuenta, obviamente, que de Sheyakir ben Matvea Medina Zo le Matvea Medina Ajel. Por ejemplo, que pueda reconocer dos monedas, de Israel y de España. Puede haber una peseta y un shekel. O sea que tengo que tener suficiente luz para que pueda disfrutar de esa luz y que me permita distinguir. Entonces no puedo bendecir hasta que no tenga ese disfrutar. Tampoco se debe bendecir sobre la vela de los gentiles, dice el Rambam. ¿Qué significa esto? Significa de que hay que tener en cuenta qué tipo de velas se pueden utilizar. Shestam mesibatan la abodazara. Dice porque eventualmente, dice que esas velas se utilizaban eventualmente para idolatría. Está hablando de los gentiles en cuanto que pueden ser pueblos paganos. Y entonces esas velas se utilizaban, eran para Abodazara. Beme barjim lo al ner shel Abodazara, velo al ner shel metim. Y tampoco se puede, por lo tanto, no se puede bendecir sobre una vela que fue o que será utilizada para Abodazara, y ni siquiera una vela, miren lo que el Rambam ya sabía, shel meitim. Quiere decir que no se ponen velas en el lugar donde está el cuerpo del difunto, que era parte de la tradición. Se coloca una vela en a la cabecera del difunto cuando estaba puesto en el piso, en su casa eventualmente, o
lugar previo a ser llevado a su entierro, porque la vela que se enciende es Lichvot Amet. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante porque acá tenemos uno de los elementos sustantivos que el Rambam trata de explicar, ¿no es cierto?, acerca de ese contacto inevitable que teníamos con el mundo, obviamente pagano, eventualmente con el mundo idolátrico, que no faltaban, obviamente, en nuestras latitudes. No necesariamente el Rambam se refiere, aunque tuvo también la impronta de la Iglesia en España particularmente, no en Marruecos ya, pero que en última instancia todo el contacto con el mundo cristiano fue parte de la vivencia del Rambam hasta los 13 años, porque a los 13 años el Rambam su familia decide exiliarse de España y por la llegada de los almohadim, que eran tribus musulmanas que eran como el Daesh de hoy en día, ¿no? Súper extremistas, y entonces en última instancia se escaparon a Fez, a Marruecos. Tampoco allí pudieron porque allí enseguida volvieron los musulmanes agresivos contra la población judía, y allí la familia de Rambam siguió en alta mar hasta llegar al puerto de Yafo. Llegó a Israel. Lo que pasa es que la pobreza que había en Israel, la falta de recursos totales y las enfermedades, que aquí estaba todo prácticamente vacío, entonces de una u otra manera hizo que Rambam recalase finalmente en Egipto, junto al sultán Saladino, y allí obviamente la llegada de Rambam, bueno, obviamente no pasó desapercibida, y el Rambam se transformó inmediatamente en el Nagid, en el director, en digamos, el príncipe de la comunidad judía, como su director natural, y luego como médico de la corte de Saladino, hasta el final de sus días, también del hijo de Saladino en particular. Muy bien, aquí llegamos hasta hoy. Nos quedan solamente unas 4 o 5 alajot para terminar, con favor de Dios, el capítulo 29, para llegar al último capítulo, que es un capítulo complejo desde el punto de vista de la temática, que habla acerca de, no, perdón, no complejo, sino que habla precisamente todo lo que representa, complejo iba a decir, de completo, para terminar la idea del Shabbat, de cómo se desarrolla el Kevod Shabbat, cómo se desarrolla el Kavod del día más sagrado del año. Esto será en la próxima semana, donde vamos a repasar, si ustedes lo desean, el Kiddush o la Abdalá. ¿Bien? Bueno, no sabía. Está diciendo aquí no sé quién, pero le agradezco. Rab, en la diáspora las velas vienen con imágenes de idolatría. Sí, también aparte no son kasher, porque son de cebo y está prohibido hacer. O sea, hoy en día yo me acuerdo que en Argentina o en Uruguay comprábamos velas de parafina, que ya eso obviamente se puede utilizar, pero las velas, me acuerdo de las velas que teníamos en la casa de mi mamá, que eran, obviamente se las veía que eran de grasa, ¿no? O sea, de sebo. Así que bueno, mi madre dejó de usar y entonces usaba directamente para prender las velas aceite con una mecha. Así lo hacía todo el tiempo. ¿Ven? Bueno, que tengamos buena semana de Sorotobot, que tengan buena salud ante todo, que podamos escuchar buenas noticias y que nadie sufra ya ninguna enfermedad, que tengamos la posibilidad de disfrutar todo el tiempo, el próximo tiempo de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim. Muchas gracias a todos. Laila Tov para los que están aquí en Israel o más cerca. Buenas tardes para los que están en otras latitudes y gracias por participar con nosotros en este día. Bien, gracias. Laila Tov.